Buenos días, muy buenos, felices navideños días. Estamos en Artexpad y hoy tenemos el honor de tener a de funambiolistas a Ana Hernández, Maite Olmedilla y Lila Horowitz. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge el uniros vosotras tres? Bueno, me tocó empezar. Nosotras nos conocíamos de la música, de tocar aquí en Madrid, de distintas cosas, ellas dos, nosotras dos, y en un momento nos llamaron para un proyecto de teatro y música, y ahí empezamos como a conocer un poco esto del escenario y de no solo tocar, sino de hacer más cosas y de tener como otro rol, ¿no? y de hacer otro tipo de arte escénico. Y ese proyecto acabó bastante mal, empezó mal y terminó mal. Entonces las cosas que empiezan mal terminan mal, nos echaron a las tres. y entonces en un momento no sabíamos qué hacer, estuvimos un tiempo largo de desazón, de no saber para dónde tirar, si volver a la música, a nuestros proyectos anteriores, pero es que ya esto ya había arrancado y bueno, entonces conocimos a Rafael Ruiz, que es nuestro director, y él nos animó mucho a que siguiéramos y a que hiciéramos otro espectáculo, y empezamos este espectáculo de cero, y eso fue ya en el 2012 y preestrenamos en el 2013, y bueno, y a partir de ahí todo hasta ahora. Entonces, de funambiolistas, ¿qué es lo que es? ¿Un concierto, una obra, un musical? Pues es todo eso junto, más o menos, pero digamos que es un formato muy teatral, o sea, vendría a ser algo así como un musical instrumental gestual. Lo que pasa es que cuando decimos esto, la gente dice, ¿y eso qué es? Entonces suena muy complicado y muy raro, pero luego la función es muy fácil de ver y muy divertida, ¿no? Entonces lo mejor es ir a verlo, porque es que ni nosotras sabemos muy bien definir lo que hacemos, porque es un género bastante novedoso, bastante innovador, ¿no? Pero sí cuenta la historia de tres mujeres que son despedidas, coinciden en una plaza, la escenografía es un banco y una farola, entonces se encuentran ahí, y lo que vemos así a priori son tres mujeres muy distintas, que parece que no tienen nada en común, salvo esa carta de despido, ¿no? Ese punto adverso. Entonces lo que sucede en la función es que, bueno, deciden unirse y van pasando cosas. Todo esto con la música de telón de fondo, porque cada una toca un instrumento, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos ver? La peculiaridad de cómo se cuenta esta historia es que se cuenta con la música, que la música en ocasiones es el texto, otras veces es la voz de los personajes, otras veces funciona como banda sonora, con el cuerpo, con las voces, con toda la gestualidad y con un violín, que soy yo la violinista, una viola y un contrabajo. ¿Y con todo eso se puede contar una historia sin palabras? Se puede, y la gente se entera, incluso hacen comentarios, mira, pues ahora ha hecho esto, ahora las han contratado, ahora las han despedido, ahora se han enfadado, ahora se quieren, ahora... Sí, se entiende porque la historia es sencilla, a la vez complicada, pero es la historia de la amistad, de la unión y de la vida de tres mujeres, pero sin... Bueno, incluso se llega a sitios un poquito complejos, pero emocionalmente, pero la música puede llegar ahí, sin necesidad de palabras, incluso mejor que las palabras, ¿no? Entonces la historia se entiende perfectamente, y si profundizas un poquito más, porque el espectáculo tiene varias capas, yo creo que la segunda vez puedes ver capas más profundas del espectáculo, puedes adentrarte más en las emociones de cada personaje. O sea, hay que verla varias veces para entender la esencia. Porque tiene muchos detalles, muchas cositas, y de pronto te quedas así un poco mirando a una, pero luego está pasando otra cosa ahí, y luego eso, puedes ver o la historia de las tres, o la historia de cada una, o la parte graciosa, te ríes y luego te emocionas, entonces te vas a pensar en tus cosas, y luego cuando vuelves te sorprende. Yo creo que el espectador está como en un proceso muy dinámico con la obra, le van pasando muchas cosas. Hay más lugares en los que ahondar a nivel emocional y de profundidad también,
de la historia, de lo que a primera vista, la primera visualización parece, ¿no? Porque también hay una primera lectura que puede ser más sencilla o más simple, digamos. O sea, que podría ser para todos los públicos, porque ya depende de cada uno cómo lo quiera ver. Exacto, Sí, exacto. por supuesto. Sí. ¿Y no fue difícil a la hora de crear el espectáculo, hacer la convergencia entre teatro, música, gestos? O sea, ¿cómo llevasteis a cabo toda esa tarea de decir en qué momento vamos a usar cada cosa? ¿Para qué vamos a usar cada cosa? ¿Cómo...? Sí, pues eso fue lo más difícil, junto con la construcción de la historia, ¿no? Y de la dramaturgia. Pero es un proceso bastante largo. Nosotros llevamos trabajando este formato entre, como comentaba Lila antes, el proyecto anterior y tal, casi 6 años. Entonces veníamos del mundo de la música clásica, Ana y yo, sobre todo. Lila había hecho a lo mejor Más popular. cosas a lo mejor un poco más, no sé, más alternativas en cuanto a la posición y todo esto, ¿no? Pero quiero decir, yo personalmente venía a tocar en la orquesta y mi posición era estar sentada detrás de una atril y poco más, ¿no? Claro, fue más difícil ponerse Claro. a gestuar, A empezar a una obra de teatro. moverte, empezar a cambiar la posición de tu instrumento, bueno, es una transformación total. O sea, si tú ves un fotograma, por así decirlo, de nosotras hace 6 años, pues desconocíamos todo sobre este formato. Ahora vamos haciéndonos, bueno, un poco expertas porque trabajamos todos los días en esta combinación, ¿no? Pero sí costó mucho salir del atril, empezar a arriesgar físicamente, empezar a trabajar la gestualidad a la vez que tocabas, descubrir también cuáles eran nuestros puntos fuertes, por así decirlo, individualmente, porque descubrimos que teníamos otros talentos aparte de tocar el instrumento que desconocíamos, como cantar o como, bueno, en el caso de Ana, ella hace un número en puntas con el violín, ella sabía que tenía ese talento, pero bueno, hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Y ver el resultado, ¿no? Entonces es un crecimiento no solamente en esa línea instrumental, sino a nivel personal enorme. Y además también a nivel profesional, porque estrenasteis en 2013, en febrero, y en marzo ya habéis tenido el primer premio. Y habéis tenido ya bastante reconocimiento, porque por lo visto es un formato único en el mundo. Bueno, ¿No os dio sí. un poco miedo en la primera vez que estrenáis? ¿No os dio un poco miedo lanzaros en algo tan desconocido? Claro, eso es apostar, pero si no arriesgas no ganas, ¿no? O sea, nosotros habíamos empezado coqueteando con este formato, un formato, digamos, un poquito menos evolucionado, que era el formato de un concierto en el que a los músicos le pasan cosas, tipo Paganini, o Le Guató, o Mozart Group, que supongo que conocéis. Son músicos que llegan a un concierto y de repente se suceden accidentes. Nuestra historia es ir un poco más allá y meter la cuarta pared y contar una historia que de músicos, pero que no es de un concierto, es la historia de 3 personas, ¿no? Entonces en ese sentido es en el que le hemos dado la vuelta y es distinto a lo que hay hasta ahora, o al menos lo que nosotros conocemos. No conocemos ningún espectáculo que sea tan teatral a la vez que musical, que cuente la historia con instrumentos, ¿no? Sí, que se use tanto el cuerpo, porque yo creo que hay muchos otros espectáculos que están hechos por hombres. Y la verdad es que la diferencia también se ve en eso, la plasticidad que de pronto tenemos nosotros. Yo creo que a los hombres les cuesta mucho más, y el músico que eso, el que toca nunca baila, está como muy rígido y estático. Entonces hay una cosa que es así, una plasticidad, una cosa visual que también tiene que ver con nuestros cuerpos y que como que le tenemos menos miedo a eso, aunque al principio sí te da miedo eso, es tener que estar tocando y actuando y cantando y bailando y moviéndote, y es como un salto al vacío. Y de hecho el nombre de funambiolistas tiene que ver con el equilibrista, con la funambulista, y tiene que ver con ese riesgo a muchos niveles, ¿no? Es como una metáfora de muchos riesgos, de la cuerda, de estar sin red y de arriesgarse a eso. Sí, contestando así a tu pregunta de si sabíamos o pensábamos que podía funcionar, como ya veíamos que lo anterior funcionaba y es un formato que está funcionando con el público, confiábamos en que dar un paso más allá iba a funcionar también, y sobre todo nosotras creíamos mucho en ello. Entonces, creo que eso también se ha plasmado en el espectáculo y también se siente, ¿no? Porque nosotras cada función la hacemos con muchísima entrega,
como si fuese la primera y la última. Yo desde luego, en mi caso es así, creo que en mis compañeras también, porque es una función muy delicada y siempre no te puedes relajar, siempre tienes que estar pendiente, ¿no? Y creo que también eso pues llega de alguna manera. ¿Y dónde podemos ver toda esta fusión de todo un poco? Pues nada, en Matadero, estamos en la Sala Masao hasta el día 10 de enero, de martes a domingo, de martes a sábado a las 7:30 y los domingos de martes a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7:30. Pero que estaba yo con esto, con la excepción de que 24 y 25, 31 y 1 por ser festivos no actuamos. Entonces, sí, pero es que hay mucha gente que me está diciendo no, ya el 25, el 24. Entonces, sí, bueno, que el consejo del día es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque hoy todavía quedan entradas. Hay gente que yo creo que se va a quedar sin verlo porque está apurando mucho a esa última semana. Sí, final, que es ¿no? cuando... O sea, que está teniendo muy buena acogida, habéis estrenado hace una semana prácticamente. Sí, está teniendo mucho éxito, muchas localizaciones en vídeos y tal. Sí. La verdad es que estamos contentas, a ese nivel estamos contentas. Ayer estaba ya la función muy llena, hoy va por muy buen camino también, entonces es una grandísima noticia para nosotras. Y otra pregunta, vosotras contáis que fuisteis despedidas y que vuestra historia comienza con 3 chicas que son despedidas. ¿Os habéis volcado más personalmente en este proyecto que en otros que hayáis tenido? ¿O se ven más cosas en esta historia que tengan que ver con vuestra personalidad o con vuestra historia personal? Sí, yo creo que sí. Por supuesto. Creo que es el proyecto más personal y más en el que hemos puesto más de todo en nuestra vida, de las 3 en toda nuestra vida. Porque antes de eso, en proyectos musicales, tienes un director o tienes la música de que tienes que tocar de alguien, o tienes otro papel, tienes otro lugar. Aquí somos protagonistas las 3 y la historia no es que se creó a partir del guión de ese despido, sino que se hizo, la construcción fue, como decía Maite, muy compleja, de ver, bueno, este número hay que pensar si uno es rápido, el otro es lento, a la vez, si uno está en escena, si la otra tiene que salir, si se tiene que cambiar de ropa, ¿no? El ritmo escénico, lo que estamos contando, muchas cosas, y además lo que ponía cada una de su propia historia. Y ese proceso no se hizo pensando en ese guión, sino que fueron saliendo ideas, y entonces esas ideas eran lo que cada una siempre quiso hacer. Si una quiso cantar, la otra quiso bailar, la otra quiso, no sé. Entonces fuimos como volcando ahí todas nuestras vivencias, nuestras habilidades o lo que nos gustaría hacer sobre el escenario. Y luego al final el director un día dijo, bueno, ¿y qué pasa si estas chicas son despedidas y se encuentran en la calle por todas las posibilidades que da estar en la calle? Al final fue al final cuando parecía que había sido al principio, ¿no? Sí, yo creo que por eso ha funcionado también, porque yo creo que si hubiera sido así tan diván, así de psicólogo desde el principio, igual no hubiera encajado todo, ¿no? Entonces, bueno, Rafa la verdad es que tuvo mucha intuición ahí y esperó un poco a ver qué talentos iban saliendo y qué números iban funcionando, y luego consiguió darles como ese margen, ¿no? El hilo. Que es bonito porque hay varias cosas para el público, ¿no? Hay que el público conozca, digamos, lo que nos ha sucedido en la realidad, entonces cuando ve el show, pues como que se emociona también por ver como esa doble realidad, ¿no? De la actriz y del personaje. Y luego también hay una cosa que hicimos un vídeo que hablaba un poco de la vida de los personajes antes de ese primer punto de partida del banco, ¿no? De encontrarse en la plaza. Y yo hablando así estos días con gente, sí que me dice, es que claro, es súper bonito ver como de dónde venís para entender a los personajes, ¿no? O sea que vamos creando como también así alrededor del espectáculo ciertos puntos entretenidos para que el espectador también, bueno, pues se implique más en la historia o menos. Sí, que haya un poco más de información para que el punto de partida no sea tan abismal. Claro, y además puede ser un propio reflejo, ¿no? De la persona actualmente que tiene que reinventarse y ir por otros caminos y igual triunfar como estáis haciendo vosotras y conseguir, supongo que lo que realmente quiere hacer, porque imagino que ahora vosotras estáis encantadas de poder expresar otras cosas que antes en una orquesta igual no podías. Claro, yo creo que el mensaje es que no es fácil, pero es posible.
O sea, esa es nuestra historia. Ha habido muchas dificultades por el camino, en muchos momentos muy complicados, pero bueno, estamos ahí y somos lo que veis. O sea, no hay ningún productor detrás, no hay ninguna gran empresa, no hay ninguna institución. A eso me quería yo también dedicar un poquito, porque lo habéis hecho todo a través del crowdfunding. ¿Eso cómo ha surgido? Bueno, el crowdfunding fue un primer impulso. Nosotras hicimos un vídeo tráiler para llamar la atención de la gente con la idea del espectáculo. Nosotros no teníamos todavía el espectáculo hecho, pero teníamos ciertas ideas y algunos números. Entonces estuvo muy bien pensado ese tráiler. El director Rafael Ruiz nos hizo un guión y lo grabamos en Rota, con que nos ayudaron el Ayuntamiento de Rota a grabarlo, total subvencionado, y sacamos ese vídeo a la luz para llamar la atención y crear ese crowdfunding. De ahí salieron 113 mecenas que aportaron 4.500 euros, que fue el primer impulso para hacer el preestreno. Evidentemente el espectáculo costó más, pero también tuvimos la suerte de que el equipo artístico se comprometió a cobrar cuando nosotras empezásemos a trabajar. Entonces, efectivamente, ellos fueron cobrando tanto dirección como el equipo artístico al completo, escenografía, vestuario, sonido y luces, cuando nosotros empezamos a trabajar con el propio espectáculo. Y fue bien y pudimos pagarles, si no hubiésemos tenido que pagarles también, pero de nuestro bolsillo, trabajando de profesora o en orquestas, lo que fuese. Pero claro, por eso el presupuesto no fue demasiado inflado, porque nosotros no nos podíamos permitir. Estábamos en el paro y no teníamos capital para aportar personal. Entonces hicimos un presupuesto lo más ajustado posible, evidentemente. Sí, entonces fue una apuesta muy a pulmón, y entonces eso también es lo que transmite el espectáculo, ¿no? Que aún en esa situación en la que mucha gente está y que uno se siente que no sabe qué hacer, es buscarlas como la materia prima que cada uno tiene, no buscar fuera, sino buscar dentro y buscarse también con los compañeros y con otras personas y generar algo nuevo que no existía, y ese reinventarse. Entonces yo creo que ese mensaje también llega mucho, y también a través del humor, porque también tiene mucho humor, la gente se ríe mucho, entonces moviliza mucho. ¿Y después de Madrid tenéis otros sitios a los que ir, o cómo tenéis una gira? Sí, seguimos. Bueno, llevamos ya muchísimas funciones, hemos perdido un poco la cuenta, sabemos que estamos en torno a las 200, más o menos, y en febrero haríamos 3 años desde que preestrenamos. Entonces, bueno, mucha satisfacción de tener tanto recorrido en España, sabiendo que es un momento muy complicado para el teatro. Y ahora para 2016 pues hay como unas 15 funciones aproximadamente cerradas ya, y bueno, hay muchas propuestas que tenemos que valorar, porque evidentemente Matadero es un espacio con mucha repercusión. Es un escaparate y sí notamos que hay cierta expectación, bueno, de gente que se dedica al sector, que quiere conocer no solamente la obra, sino este nuevo género, ¿no? Y como es un espectáculo que no tiene palabra, pues siempre nosotras tenemos ahí esa ilusión de salir fuera de España, ¿no? Aunque hemos hecho ya algunas salidas, estuvimos en Guatemala, en Suiza, pues nos gustaría saber cómo funcionaría Funambilistas en Francia, o en Inglaterra, o en Alemania, o no sé, o en Macao, O en Japón. Donde sea. Sí, Porque esa es la idea. las obras musicales, ¿las componéis vosotras o son de otros artistas? No, todo esto es repertorio conocido. O sea, que por eso digo que en otros países pueden conocer también la música. Sí, aún así es un fenómeno un poco extraño lo que sucede, porque digamos que la obra se pone al servicio de la historia, vamos, del número, de lo que esté sucediendo en ese momento en escena, y pierde un poco el significado previo. Es decir, que es como una banda sonora, todo, ¿no? Hay alguna cosilla que sí que es más nuestra, alguna transición, pero claro, lo novedoso es que es la formación. Musicalmente es bastante anormal ver a un violín o una viola y un contrabajo tocando esa fórmula de trío. Y hacemos arreglos desde estándar de jazz a una ópera, a una obra sinfónica. Entonces escuchar eso en una formación de trío, pues claro, es totalmente diferente a la obra original, por así decirlo.
Pero tanto el público muy melómano como el que no lo es, lo disfrutan igual. O sea, puede ir cualquiera, Sí, tiene sí. que tener una base musical. Sí. No hay ningún número que esté basado en el conocimiento del repertorio, por así decirlo. La gente va a disfrutar, a pasar un buen rato. Sí, es entretenido, es un espectáculo, yo creo que básicamente entretenido, lo que pasa que a la vez, como decía Lila, tiene ese que te toca y toca a todo el mundo, o sea, no importa ni la edad, ni la ideología, ni nada, sino que toca porque habla de cosas muy universales, ¿no? Como la superación o la amistad o el levantarse, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, bueno, eso también es mérito, yo creo, un poco del director, que ha sabido, bueno, conducir la historia para el público, ¿no? Que él siempre lo dice, que ha sido un espectáculo que se ha hecho pensando en el público desde el minuto 1 hasta el final. O sea, que nosotros queríamos que fuera algo comercial y que fuera universal y que fuera también de calidad. Y lo habéis conseguido. Bueno, Eso parece. La crítica, por lo menos, y el público Sí. es lo que dice, ¿no? sí, sí. De yo creo que momento, sí, yo creo que sí. Podemos darnos por satisfechas. sí. ¿Y habéis pensado en algún proyecto distinto que querráis llevar a cabo más adelante, cuando ya se acabe un poco la fiebre de funambiolistas? ¿Algún proyecto que tengáis en el cajón? Bueno, esperemos que la fiebre de funambiolistas no se acabe, sino que vaya subiendo. Claro, Pero no si puede este llegar. espectáculo, nosotras queremos que siga viviendo mucho tiempo y eso no quita que vayamos empezando a pensar en otro espectáculo y hacia dónde vamos a ir, porque quizás evolucionemos, ¿no? Con este mismo concepto, desarrollarlo un poquito más o indagar en nuestras posibilidades también individuales y colectivas. Todavía no nos hemos puesto a ello, hay algunas cosas que vienen a la cabeza, pero necesitamos primero pasar esta etapa en el español, esta temporada en Madrid tan deseada, tan esperada por nosotras, y después reflexionar un poquito sobre eso, preparar la gira internacional y también ver, porque hacer un siguiente espectáculo son muchas cosas, es un equipo artístico también, un director, es hacia dónde queremos ir, que creo que es lo más importante, que es una cosa que todavía con tanta gira no hemos podido llegar a pensar, ni siquiera a nivel individual, y tenemos que hacerlo a nivel individual y colectivo, entonces vendrá, pero con calma. Estamos viviendo mucho el presente ahora y nos pondremos seguramente el 2016-2017 a empezar el proceso creativo de un siguiente espectáculo. Porque os volvéis a ver sentadas en la silla con toda la orquesta y siguiendo las directrices. A ver, No, ya no, ya os habéis... A veces no está mal. Sí, sí. ¿Es de la eche de menos? Bueno, no es que Yo no se lo eche de menos, no es que se eche de menos, es que, a ver, cuando llevas 200 funciones encima, pues luego tampoco es todo tan, o sea, es muy bonito, es muy satisfactorio y es maravilloso, pero digamos que vives para esto. O sea, nuestra vida está totalmente 100% dedicada a funambiolistas. ¿Por qué? Pues porque tu disponibilidad tiene que ser toda, trabajas en fines de semana, por supuesto en festivos, creativamente no te puedes implicar con nada más, no te puedes comprometer a trabajar en otra formación o en nada, incluso seguir formándote como artista es súper difícil. Yo de hecho estaba en la Resart y tuve que dejarla porque es incompatible. Entonces hay veces que echas un poco de menos poder parar. Pero es que esto no funciona así, o sea, tú no decides cuándo empieza a funcionar el proyecto y tienes como que coger la ola. Si esto empieza a funcionar, tienes que estar ahí. Entonces yo creo que llevamos 3 años, ahora en febrero vamos a hacer que, bueno, pues han sido maravillosos, pero han sido también muy frenéticos, porque además somos productoras de la compañía. Entonces yo creo que antes de hacer un segundo espectáculo, sí que nos vendría muy bien como descanso. Parar un poco, también simplemente yo que sé, para viajar, para coger ideas, para ver otras cosas, para apuntarte a clases de claqueo, de lo que quieras hacer, ¿no? Y luego lo de la orquesta que tú decías, pues bueno, cada una antes de Funambiolistas teníamos unos gustos o unas costumbres. Yo no es que eche de menos la orquesta, pero bueno, a veces sentarte en el atril y tocar y no tener toda la preocupación y toda la... No te digo mucho, pero a lo mejor un día sí lo haría, ¿sabes? Un día así, cada 3 meses sí me iría a la orquesta a tocar. Pero
sin Sí, más. o grabar, cuando nos fuimos a grabar, Sí. también grabamos música, A ver, música de siempre- películas. Digamos que la música también tiene como un abanico muy grande de cosas. Se puede grabar, se puede dar clases, se puede tocar en orquesta, en grupos, en cámara, hay muchas cosas. Yo creo que todo nutre, ¿no? Y todo suma. Entonces, el problema es que la música es el arte de combinar los horarios. O sea, ese es el problema. Es que luego te dicen, sí, vamos a hacer tal cosa. Y bueno, ¿puedes el 25 de mayo? Y dicen, no, tengo función como funambiolista. Entonces, ahí es donde se complica hacer Ahí es las donde te cosas, cortas, sí. donde no te puedes comprometer. Pero siempre, yo creo que eso, que uno va cogiendo Va cosas cogiendo que lo no que puede. puede. Sí, procuramos mantener esa parte musical pura, digamos, cada una en su faceta y en su estilo, pero es complicado. Yo a veces echo un poquito de menos mi música así, porque yo decía mucha música antigua y tengo mi grupito, ahora quiero empezar a ensayar, ahora que empezamos a relajarnos un poquito, pero claro, la prioridad absoluta es tu proyecto, ¿no? Y claro que quieres combinarlo, pero yo hubo un momento que quise llevar las dos cosas a la vez, más o menos al mismo nivel, y tuve que decir, Ana, no puedes. Pero bueno, eso está ahí y siempre puedes volver y no hay problema, ¿no? Pero es que nosotras estamos felices también haciendo lo que hacemos. Ya no os bajáis de un escenario, ¿no? No. Es difícil, la adrenalina del escenario es muy fuerte. Y además es muy fuerte también el proceso porque yo en mi caso, personalmente hablo, ¿no? Nunca estudié para ser solista ni para tener, digamos, la responsabilidad que tengo en el funambulista, ¿no? Entonces digamos que musicalmente también es que es muy gratificante. Y ya no te hablo de lo vocal o de lo actoral, quiero decir, de repente nos hemos convertido no sé, en un tipo de profesional que Todo ni en terreno. nuestros mejores sueños lo hubiéramos imaginado. Claro, porque sois actrices. Claro, ayer una amiga vino y me dijo, ay Lila, yo no sabía que cantabas, bailabas, actuabas. Le dije, yo tampoco. Sí, sucede un poco eso, ¿no? Que cuando te quieres dar cuenta es como si una especie de monstruo, pero en Una metamorfosis. una metamorfosis que haces ahí de todo y muy expuesta a todo, porque solo somos tres en el escenario, a veces dos, a veces una, y claro, no vamos a encontrar ningún sitio donde podamos actuar, cantar y tocar al nivel que lo hacemos aquí. Pues, Si queréis decir algo a cámara para nuestros oyentes y dar un poco, espectadores. que yo creo que ya tenemos ánimos porque vamos, yo voy a ir. Sí, 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 y además que nos encanta que sean así jovencitas y que vengan, y si todo el público vuestro es así, que vengan porque les va a encantar y a veces llegar a la gente más joven es más difícil, Sí. porque los canales por donde entra la gente al teatro igual son otros, ¿no? Que no son los habituales que vosotros tenéis a mano. Entonces nos encanta estar aquí y los animamos a todos porque les va a encantar, creo. pues nada, muchísimas gracias Sí. y que sigáis con todo este éxito y mucho más, que venga mucho más. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.